hoy vamos a dar inicio a una miniserie de 3 semanas titulada Así será la venida del Hijo del Hombre, en donde vamos a estar aprendiendo de otros pasajes apocalípticos, específicamente uno del Antiguo Testamento, que lo haremos hoy, y 2 del Nuevo Testamento, que servirán como complemento a la serie que estamos desarrollando del libro de Apocalipsis. Y el título del sermón de esta mañana es Las bestias rugen, el Hijo del Hombre reina y su pueblo reinará con él. Si nos damos cuenta, muchas de las cosas que vivimos y experimentamos en el mundo, muchas de las cosas en la vida son cuestión de perspectiva. 2 personas pueden mirar la misma situación y verla de formas completamente distintas. Una puede ver esperanza y la otra puede ver caos. Un turista puede subir a la cima de una montaña y ver un paisaje hermoso. Un soldado desde el mismo lugar ve una zona estratégica. Es la misma altura, el mismo lugar, pero distinta interpretación. Esos mismos hombres pueden estar en un bosque, en medio de los arbustos, mirando a través de un lente. Uno del lente de una cámara, el otro del lente de la mira de un fusil. Uno va a tomar otra foto y lo más seguro que el otro va a matar a alguien. Es cuestión de perspectiva. La Biblia nos muestra esto con claridad muchas veces, pero lo vemos en el libro de Daniel específicamente, diferentes perspectivas de los reinos de la tierra. En el capítulo 2 encontramos una narrativa en la que un rey terrenal, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sueña con una gran estatua de oro, plata, bronce, hierro y barro. Y desde su perspectiva humana, este es un sueño glorioso que representa los grandes reinos de la tierra. Nadie se lo podía interpretar hasta que llega el profeta Daniel y se lo interpreta y dice que estos son reinos que caerán por una roca cortada no por manos humanas y que esa roca se convertirá en un gran monte que llenará toda la tierra. De hecho, usted puede leer de eso al final del libro del orden del culto, en un artículo que hay acerca de eso. Pero mientras Daniel capítulo 2 nos muestra esa perspectiva humana de los imperios, el capítulo 7, por otra parte, nos revela por medio de una visión apocalíptica los gobiernos de la tierra desde la perspectiva de Dios. Y es que recordemos que una de las características de la literatura apocalíptica es que el pueblo de Dios pueda ver las cosas como Dios las ve. Y hermanos, eso es lo que necesitamos hoy, ver las cosas como Dios las ve desde su trono. Y con esto en mente, le pido que pueda buscar en su Biblia Daniel capítulo 7. Voy a esperar un momento mientras todos tienen en su Biblia Daniel capítulo 7. Vamos a comenzar leyendo desde los versículos 1 al 8. Daniel 7, 1 al 8 dice la palabra del Señor. En el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Miraba yo en mi visión nocturna que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre 2 pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado, y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas, y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Después de esto seguí mirando, y otra más, semejante a un leopardo que tenía sobre su lomo 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas y vi una 4ª bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro y devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que la antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno,
uno pequeño, surgió entre ellos. Y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Es bien interesante que los capítulos 2 al 7 del libro de Daniel son escritos en arameo. En aquel entonces el arameo era el lenguaje universal, muy parecido a lo que ahora podría ser el inglés. Y era importante porque los capítulos 2 al 7 están dando un mensaje sobre la soberanía de Dios. Y este mensaje no solo era para un pueblo en específico, no solo era para los judíos, sino que era para todas las naciones. Y el mensaje es que mientras el hombre ve grandeza en los imperios, en el capítulo 7 Dios nos enseña que Él está viendo brutalidad. Y esto fue escrito para consolar al pueblo de Dios. Que aunque el mundo ruja, Dios reina y su reino permanece. Este entonces era un mensaje global que Dios está dando a través de esta visión apocalíptica del capítulo 7 de Daniel. Por eso, hermanos, mi propósito con este sermón es que seamos convencidos de la siguiente verdad. Aunque el mundo te persiga, permanece firme porque Cristo reina y su iglesia reinará con él. Aunque el mundo te persiga, hermano, hermana, permanece firme porque Cristo reina y nosotros, su iglesia, reinaremos con él. Y para persuadirlos de esto, vamos a ver el capítulo 7 de Daniel en 4 escenas. En la primera escena vemos del pasajero rugir de las bestias, donde vamos a aprender de que los imperios del mundo parecen invencibles, pero son pasajeros. Luego veremos otra escena donde se nos presenta el trono que juzga a todos los reinos, en donde veremos cómo Dios está sentado como juez soberano. Después, en la siguiente escena, veremos al Hijo del Hombre y su reino eterno e indestructible. Ahí veremos que Cristo recibe el reino para siempre. Y por último, en la última escena, veremos el reinante pueblo de Dios, en donde aprenderemos que su pueblo, aunque perseguido, reinará con Cristo. Veamos entonces la primera escena que se nos presenta en este capítulo. El pasajero rugir de las bestias, que le encontramos en Daniel 7:1 al 8, que ya leímos. Y es importante ver que esta visión Dios se la da a Daniel en momentos de incertidumbre, bajo el reinado de Belsasar. Belsasar era el último rey en funciones de Babilonia. Pero Belsasar, a diferencia de Nabucodonosor, que al final se termina humillando delante de Dios, Belsasar no lo hace. Era un rey arrogante que se estaba oponiendo a Dios y mostraba esa oposición a Dios, celebrando grandes banquetes en su palacio, ocupando las copas que se usaban para el servicio de Dios en el tabernáculo, ocupándolas para su propio deleite, para beber, para emborracharse con el vino servido en ellas. En estos tiempos de esa incertidumbre y de este rey que se estaba oponiendo a Dios, es que Dios le da esta visión a Daniel. Pero antes de continuar explicando esta visión, es importante recordar, hermanos, de que esto fue escrito para dar consuelo y esperanza al pueblo de Dios, para recordarles que a pesar del caos y la brutalidad de las bestias, el trono celestial está firme. Y por eso leímos en los versículos 2 y 3: miraba yo en mi visión nocturna que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. En la mentalidad antigua de ese tiempo, el mar representaba el caos, el desorden y la hostilidad hacia Dios. Y vemos de que de este mar agitado es que surgen los reinos de la tierra, representados como figuras bestiales y horrorosas, representadas así para hacer ver su depravación delante de Dios. Pero tenemos que notar que no son las bestias saliendo del mar tipo Godzilla las que están agitando el mar. No son las bestias las que agitan el mar. Dice que son los vientos del cielo. Esto es importante notarlo porque así como en el principio, en el capítulo 1 de Génesis, Dios está gobernando sobre el caos de las aguas. No son ni siquiera las bestias las que tienen control del mar agitado. Es Dios quien siempre tiene el control porque el cielo gobierna.
Y hermanos, debemos siempre recordar entonces que incluso tras los acontecimientos más temibles de la historia de la humanidad, detrás de ellos siempre está Dios obrando soberanamente. Pero Daniel también dice que estas bestias son diferentes las unas de las otras. Están representadas por animales diferentes que vienen uno tras de otro representando reinos diferentes. Pero también, si observamos, no son animales comunes. Son híbridos, son mutantes. Y esta es la segunda evidencia de que estas bestias son malvadas. Porque si recordamos Génesis capítulo 1, Dios no creó a las criaturas como mutantes, sino según su género, según su especie. Entonces estas bestias híbridas están simbolizando lo antinatural, lo opuesto al orden creado por Dios. Por tanto, estos reinos de la tierra están simbolizando rebelión en contra de Dios. Y cada bestia representa un imperio. Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma respectivamente. Todas rugen, todas dominan, todas oprimen. La primera bestia, un león con alas de águila, representa a Babilonia, cuyo rey Nabucodonosor fue comparado con los leones y con las águilas muchas veces por los profetas en el Antiguo Testamento. Y además de esto, en las puertas de la ciudad de Babilonia habían leones con alas, y en muchos de sus grabados de las paredes también encontrábamos los leones con alas. La segunda bestia era un oso levantado de un costado con 3 costillas en la boca, representando al imperio Medo-Persia, donde Persia dominó más que Media. Y Dios permitió que este imperio conquistara Babilonia como castigo hacia los babilonios por haber arrasado con los judíos. La tercera bestia se presenta como un leopardo con alas y 4 cabezas, representando al imperio griego, donde Alejandro Magno conquistó rápidamente el mundo conocido de aquel entonces, y a la muerte de él, su reino se dividió en 4 reinos distintos, gobernados cada uno por uno de los generales que servían con él. Pero la cuarta bestia era diferente de las anteriores. Era una bestia brutal, cruel y poderosa, con enormes dientes de hierro y 10 cuernos, representando al imperio romano, conocido por su opresión y cuyo poder ha perdurado de diversas formas hasta el día de hoy. Y al final casi de esta primera parte de la visión, en el versículo 7, se menciona precisamente esos 10 cuernos que tenía la bestia. Recordemos que el número 10 en la literatura apocalíptica simboliza plenitud, indicando un número completo de reinos en lo que sería una segunda fase de este imperio romano. Pero dentro de esos 10 cuernos, como que la atención se enfoca en un cuerno pequeño que surge, porque es distinto, es astuto y es arrogante. Representa un líder perverso y peligroso. Ese cuerno pequeño es la personificación del mal. Pero hermanos, como les dije antes, aunque las bestias rugen, del trono celestial está firme en el cielo. Dios gobierna, y ese gobierno se muestra acá en este texto. Quizá no de la manera que nosotros quisiéramos ver el gobierno de Dios en medio del caos, pero se demuestra en el uso de la voz pasiva en cada una de las descripciones de las bestias. Se dice que la criatura con aspecto de león le fueron arrancadas las alas y fue levantado de la tierra y se le dio un corazón de hombre. Que a la criatura con aspecto de oso se le dijo: levántate y come hasta saciarte. Y a la criatura con aspecto de leopardo se le dio autoridad para gobernar. La pregunta es: ¿quién hizo todo eso con esos gobiernos, con esos reinos? Dios. Porque Dios tiene el control. Todo esto lo hizo Dios. Acerca de este pasaje, Sinclair Ferguson comenta: puede que haya totalitarismo, pero nunca hay una autonomía definitiva en el gobierno humano. Los creyentes siempre podrán ver más allá de lo que hacen los reyes, cómo gobierna Dios. En Apocalipsis capítulo 13 vemos esto también. Juan describe una bestia poderosa en ese capítulo, que está inspirada en las visiones de Daniel. Una bestia a la que Satanás le da poder y autoridad. Esta bestia se describe con características de leopardo, de oso y de león, pero es una sola bestia.
Una bestia que blasfema contra Dios, que persigue a su pueblo y ejerce dominio durante 42 meses. Ahora, este número 42 meses, mientras estemos leyendo Apocalipsis, lo vamos a ver bastante de diferentes maneras. A veces va a decir 42 meses, otras veces va a decir 1260 días, otras veces va a decir tiempo, tiempos y medio tiempo, pero todas se refieren al mismo periodo, a 3 años y medio, que representan 3 años y medio de prueba para el pueblo de Dios. Pero entonces, volviendo a esta bestia de Apocalipsis, que está inspirada en las bestias de Daniel, Juan dice que muchos adoran a esta bestia, pero a quienes permanecen fieles a Dios son perseguidos por ella incluso hasta la muerte. ¿Por qué es importante saber esto? Porque entonces la visión de Daniel, vista a la luz de Apocalipsis 13, representa al gobierno político mundial a lo largo de la historia. Representa a los reinos y gobiernos que han existido en la humanidad, que existen en la humanidad y que existirán hasta la segunda venida de Cristo. Gobiernos que son ajenos al pueblo de Dios y que son parte de un sistema que se opone a Dios, aunque por la soberanía de Dios, por su providencia, quizás pueda haber de repente un rey que sea un poco más simpatizante del pueblo de Dios que otros. Lo vemos, por ejemplo, con Ciro y con Darío de Persia. Pero sin embargo, aunque eran simpatizantes del pueblo de Dios, Dios no los dejó de ver como bestias, como el oso con las 3 costillas en la boca. Siempre los vio como bestias. En Daniel capítulo 7, Dios da esta visión para que su pueblo pueda ver los gobiernos humanos como Él los ve, como bestias. Y estas bestias buscan que el pueblo de Dios deje de ser leal a Dios y obediente a su palabra. Estas bestias buscan distraer y sustituir la adoración a Dios y la dependencia a Dios para que las personas dependan de ellos e incluso lleguen a adorarlos a ellos. Y si el pueblo de Dios se mantiene firme, los va a perseguir de diferentes maneras. Los puede perseguir militarmente, como hemos visto en la historia, pero también excluyéndolos socialmente, aislándolos económicamente, castigándolos políticamente, calumniándolos impunemente. Lo hemos visto en la historia muchas veces. Pero hermanos, nosotros, su pueblo, su iglesia, no debemos de sorprendernos de la oposición del mundo. No debemos de temer cuando los poderosos rugen. Dios ya los ha visto, incluso Dios los ha descrito y Dios ya ha determinado su fin. El gobierno de los reinos de la tierra no es absoluto. Siempre dependen de Dios, porque Dios es el único soberano. El gran problema es que muchos se asombran por estas bestias. Muchos son los que le temen o les admiran tanto que llegan a poner su confianza, seguridad y esperanza en ellas. Y eso, hermano, tiene un nombre: idolatría. Hace varios años atrás, Pastor Javier Domínguez enseñaba que la idolatría del Estado ocurre cuando las personas ponen su confianza en líderes, sistemas o partidos políticos para obtener prosperidad, seguridad y justicia, buscando en ellos lo que solo Dios promete a quienes obedecen su palabra. Y lamentablemente eso también lo vemos en algunas iglesias cristianas, en muchas iglesias cristianas. Lamentablemente hay cristianos que su política nubla y pasa por encima de su teología, que quizás están buscando servir a estas bestias y ser leales a ellas. Pero ¿qué pasará cuando deje de gobernar una y comience a gobernar otras? ¿Qué pasará cuando el rugido de esa bestia cese y venga el juicio? Tengan cuidado de esto, porque los que confían en las bestias terminarán como ellas. Hermanos, no pongan su confianza en gobiernos, economías, sistemas políticos ni fuerzas terrenales, porque son pasajeras, van a caer y luego vendrán otras después.
Pero solo hay un reino que permanece inamovible, el reino de Dios. Reflexiona hoy. ¿En qué estás confiando más? ¿En el poder político, en sistemas económicos o en Dios? Ahora, quiero tomarme un tiempo para hacer una concesión en este punto. Y para responder una pregunta que puede ser que surja en la mente de algunos. ¿Significa entonces que no es correcto que un cristiano trabaje para el gobierno en su país? ¿Significa que un cristiano no puede llegar a ser funcionario público o dedicarse a la política? No, no significa eso. De hecho, en el mismo libro de Daniel estamos viendo que tanto Daniel, junto con Sadrach, Mesach y Abednego, de una u otra manera fueron oficiales dentro del imperio de Nabucodonosor. Vemos que Daniel no solo sirvió en la época de Nabucodonosor, sino que de su descendiente Belsasar, y que incluso estuvo sirviendo en el reino persa con Ciro. Pero entonces, ¿qué se hace? Bueno, si Dios te ha llamado a servir de esta manera, o Dios te ha dado ese trabajo que te ha dado en el gobierno, bueno, tú tienes una responsabilidad allí, porque tú eres un hijo de Dios, un embajador del reino de Dios, que va a actuar según las normas del reino de Dios. Y tienes que prepararte para eso, tanto teológicamente como en una vida de piedad cada vez más creciente, para poder responder con la integridad bíblica que los hijos de Dios tienen que mostrar a los distintos desafíos que se van a mostrar, y para poder ser luz en ese lugar que Dios te ha puesto. Pero en todo esto tenemos que recordar que aunque las bestias rugen y los imperios parezcan invencibles, miren, su tiempo está contado por Dios. Son pasajeros, son efímeros. Por lo tanto, no debemos temer, sino confiar en que nuestro Rey ya ha vencido. No pongas tu esperanza en el rugido de los poderosos, sino en el que reina y reinará por siempre. Y hay muchos ejemplos en la historia de lo efímero, de sistemas políticos y económicos que parecían invencibles. Podría mencionar muchísimos hoy, pero pensemos en el muro de Berlín, que durante décadas fue un símbolo de un régimen comunista que oprimía a millones, que se pensaba que ese régimen duraría para siempre. Sin embargo, en la noche del 9 de noviembre de 1989, el muro cayó. Y cayó sin armas, sin bombas, con personas comunes y corrientes cruzándolo y derribando lo que parecía indestructible. ¿Por qué? Porque las bestias rugen, pero su poder es pasajero. Y mientras en la tierra las bestias se alzan, en el cielo hay un trono que jamás tambalea. Y así Daniel nos lleva ahora a una nueva escena, la segunda escena. Nos lleva desde el caos del mar hasta el orden del cielo, para que veamos el trono que juzga a todos los reinos. En Daniel 7, 9 al 12. De hecho, es una escena tan contrastante que los versículos 9 y 10, así como más adelante vamos a ver los versículos 13 y 14, cuando están hablando del anciano de días y cuando están hablando del Hijo del Hombre, lo están haciendo en poesía, porque nos quiere llevar del caos y del desorden a la belleza de la presencia de Dios. Dice Daniel 9 y 12, versículos 9 al 12. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de vida por un tiempo determinado. Esta escena, a diferencia de la anterior, se caracteriza por el orden, la tranquilidad y soberanía suprema. En esta escena se nos presenta
el trono celestial del anciano de días, un trono desde donde se juzgaría a las naciones. Y el anciano de días, Dios mismo, es descrito con el color blanco, indicando su pureza y santidad, haciendo un marcado contraste con los reinos terrenales malvados. Y se menciona cómo era su trono, de llamas de fuego ardiente, con la rueda del trono de fuego ardiente y un río que salía delante de él de fuego ardiente. ¿Por qué? Porque el fuego simboliza también la santidad de Dios, pero además de eso simboliza el juicio de Dios. Y el trono dice que tenía ruedas para indicar que el juicio de Dios no es estático, sino que Dios juzga en todas partes, a todo reino, y ningún reino de la tierra puede escapar del juicio de Dios. Entonces vemos esta escena cósmica, donde incontables ángeles sirven a Dios y el tribunal se sienta para juzgar, abriendo los libros donde estaba registrado todo lo que los reinos habían hecho en contra de Dios y de su pueblo. Acá vemos, hermanos, que Dios juzga a las bestias. Y el juicio, si notamos, se centra particularmente en el cuerno pequeño, en la cuarta bestia. Parece ser que las palabras arrogantes de este cuerno provocan el juicio inmediato de Dios, condenando a la cuarta bestia a la muerte y echándola al fuego. Las primeras tres bestias no fueron destruidas, pero sí se les quitó el dominio. Y es que también, si vemos en la historia, cada imperio perdió su dominio cuando fue derrocado por el siguiente. Babilonia ante los medos persas, Persia ante Grecia y Grecia ante Roma. Sin embargo, continuaron existiendo dentro de estos nuevos imperios, ya sea culturalmente, ya sea por distintas tradiciones, se mantenía algo de ellos dentro del otro imperio. Por ejemplo, el imperio griego sobrevivió dentro del imperio romano por toda la vasta cultura, religión, incluso el idioma. Pero vemos que el imperio romano es diferente, que su maldad se manifestará en el cuerno pequeño, un gobernante que aparecerá al final de los tiempos, quien al ser juzgado por Dios representa que el último vestigio de Roma, de esa cuarta bestia abominable, será aniquilado. Y esto, hermano, nos está mostrando que ante el anciano de días, los reinos de este mundo son efímeros. Y aunque las bestias parezcan invencibles, ya tienen una fecha de caducidad. ¿Por qué es importante esto para nosotros hoy? Porque quizás tú, hermano, o tu hermana, has sido tentado en pensar que Dios no actúa y que Dios no actuará. Tú ves a los malos que están en impunidad. Tú ves las cosas que hacen y parecen que no hay castigo para ellos. Al contrario, parece que prosperan más. Y entonces quizás seas tentado a pensar, bueno, no vale la pena vivir para Dios en un mundo así. ¿Por qué me esfuerzo tanto en ser piadoso? ¿Por qué me esfuerzo tanto en venir a servir? Si al final yo estoy mal y ellos están bien. Pero esta escena del trono de Dios y de Dios juzgando desde su trono nos muestra que Dios no está ausente y Dios nunca ha estado ausente. Él juzga a los imperios impíos. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control absoluto. Aunque las cosas se vean fuera de control, el cielo nunca está en pánico, porque el trono siempre sigue firme. Posiblemente también aquí, entre nosotros hoy, hay personas que viven sin Cristo y que piensan que sus decisiones y acciones no van a tener consecuencias, que pueden hacer lo que quieran y vivir como quieran. Puede ser que te sientas seguro en tu propio poder, en tu propia capacidad, en tu propio dinero, recursos, conexiones, y en tus propias decisiones tú estás seguro. Pero déjame decirte que Dios te juzgará. Así como Dios juzgará a todas las bestias que con arrogancia se ponen a Él, también te juzgará a ti si persistes en oponerte a Él. Tu vida está siendo registrada. Y un día tú estarás ante el trono de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir cuando los libros sean abiertos? ¿Con qué justicia te presentarás
ante el trono del Dios Santo. Reflexiona en esto y teme a Dios y arrepiéntete y ríndete delante de Él. Y nosotros, hermanos, permanezcamos firmes. Aunque parezca que el mal reina, sabemos que el juicio de Dios es seguro y que todo poder humano será llevado ante Él. Confiemos en la justicia de Dios. Aun cuando no la veamos de inmediato, confiemos. Vivamos con temor reverente e integridad, sabiendo que Dios nos está viendo todo el tiempo desde su trono. Permanezcamos firmes porque el reino eterno no pertenece a imperios terrenales, pertenece al Hijo del Hombre. Como la tercera escena del capítulo 7 de Daniel nos enseña y nos muestra el Hijo del Hombre y su reino eterno e indestructible. Esto lo vemos en los versículos 13 y 14. Dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y este es el centro de este capítulo, el centro de esta visión. Una de las imágenes más gloriosas de toda la Biblia. Aunque los reinos de este mundo se levanten con violencia, Dios ha decretado que el Hijo del Hombre reciba el reino eterno. Las bestias rugen, pero el Hijo del Hombre que viene en las nubes reina. Él no es como las bestias. Él es un verdadero hombre. No es una criatura mutada. Es un representante fiel de la humanidad ante Dios. Solo Él es capaz de soportar la santidad de Dios delante de su trono y permanecer en su presencia. ¿Por qué? Porque Él no viene del caos del mar, sino de las nubes del cielo. Porque Él es un ser divino. Porque este Hijo de hombre, verdadero hombre, también es verdadero Dios. Y por eso este Hijo de hombre será servido por todos los pueblos, naciones y lenguas. La pregunta es, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa esta visión? ¿Quién es este Hijo de hombre? Bueno, los evangelios nos comienzan a responder esto. Porque esta visión comienza a cumplirse en los evangelios, pero se cumple de una forma sorprendente, de una forma inesperada, de una forma irónica. Porque el Hijo del Hombre es el título que Jesús más usa para referirse a sí mismo. Sin embargo, para muchos resultó inesperado lo que Jesús reveló con este nombre. Porque en lugar de venir como un conquistador celestial, Jesús se mostró como un siervo humilde. En vez de tener el cielo como trono, Él dijo en Mateo 8:20, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En lugar de estar rodeado de ángeles, en Mateo 11:19 vemos que el Hijo del Hombre estaba rodeado de publicanos y pecadores. En lugar de ser honrado por todos, en Lucas 22:22 vemos que fue traicionado por uno de los suyos. En vez de dominar a los reinos gentiles, fue entregado al gobierno romano para ser humillado y crucificado. Como lo vemos en Marcos 10:33 al 34, aunque Él mismo anunció que eso pasaría y que luego resucitaría. En Marcos 10:45 vemos que la misión del Hijo del Hombre no era ser servido, sino servir. Y su servicio fue dar su vida en rescate por muchos. En lugar de juzgar en un tribunal celestial, vemos a Jesús juzgado por los hombres en el Sanedrín. Y allí en su juicio, cuando le preguntó al sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Él reveló su identidad divina con estas palabras que tenemos en Marcos 14:62. Yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Y fue precisamente después de esto que lo lleva a la muerte. Pero la muerte no lo pudo vencer, sino que Él venció la muerte y resucitó. Y precisamente fue por su muerte y resurrección que el Padre le dio al Hijo tener vida en sí mismo.
Pero como vemos en Juan 5, 26 al 27, no solamente le da tener vida en sí mismo, sino que le dio autoridad para ejecutar todo juicio, porque Él es el Hijo del Hombre que volverá. Y cuando vuelva por su iglesia, a reinar junto con su iglesia, también juzgará a aquellos que se opusieron a Él y a su iglesia. Por eso, por todo esto, hoy como su pueblo, hoy como su iglesia, podemos confiar en Él. Hoy podemos verlo glorioso, resucitado y exaltado como Rey, tal como Juan lo vio en Apocalipsis 1, 13 al 16. Hoy vivimos con la certeza de que Él reina, pero también vivimos con la esperanza de que nosotros, su iglesia, reinaremos con Él. Por eso, una vez más, a ti, amigo o amiga que has venido hoy sin creer en Jesús, yo quiero preguntarte, ¿conoces al Hijo del Hombre? Él vino, Él murió y resucitó para dar vida eterna a todo el que crea en Él. Pero Él volverá a juzgar. Hoy tú puedes cambiar de reino. Hoy puedes salir del caos y pertenecer al reino eterno de Dios. Lo puedes hacer si te rindes, confiando en Jesús como Señor y Salvador, arrepintiéndote de tus pecados hoy. Y hermanos, recordemos que Cristo reina ahora. Él ya ha inaugurado su reino, y su reino no es como los de este mundo. Su trono no es político ni militar, sino que actualmente su trono es espiritual y eterno. Y nosotros ya somos parte de ese reino como sus hijos, como sus siervos, como sus embajadores llamados a predicar su palabra, no importando la circunstancia. Por eso, no te sientas derrotado. Aunque enfrentes persecución, recuerda, tu Rey reina. Aunque el mundo te persiga, permanece firme porque Cristo reina y su iglesia reinará con Él y Él volverá. Y esto nos lleva a la última escena. Escena donde vemos el reinante pueblo de Dios en los versículos 15 al 28 de Daniel 7. Dice la palabra del Señor. A mí, Daniel, se me angustió por dentro el espíritu y las visiones de mi mente seguían turbándome. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto. Y me respondió, dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Estas bestias enormes, que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las demás y en gran manera terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, y que devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que había surgido, delante del cual cayeron 3 de ellos, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Después me dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. E intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por 3 años y medio. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Hasta aquí la revelación. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron en gran manera y mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. Vemos entonces aquí a Daniel angustiado y aterrorizado por todo lo que había visto. Y se pregunta, quizá al igual que nosotros hoy, ¿qué significa todo esto? ¿Cuándo va a suceder esto?
Y en los versículos 17 y 18 encontramos la respuesta resumida. Las bestias son 4 reyes. Pero vemos que antes vimos que en el versículo 14 el reino fue entregado al Hijo del Hombre. Pero si ustedes leyeron con atención, de los versículos 15 al 28, no se menciona al Hijo del Hombre, sino que en lugar del Hijo del Hombre se menciona a los santos del Altísimo. Por eso en el versículo 18 dice que el reino eterno se dará a los santos del Altísimo. Los santos del Altísimo se menciona por lo menos 5 veces de los versículos 15 al 28. Quiere decir que el pueblo santo de Dios heredará el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Y esto es una gran fuente de consuelo para el pueblo de Dios. Así como lo fue en los tiempos de Daniel, cuando el pueblo se encontraba primero en el exilio y luego sometido a diferentes reyes impíos, sigue siendo una gran esperanza para el pueblo de Dios hoy. Porque nos está enseñando esto, que el destino del Hijo del Hombre es el destino del pueblo de Dios. Que así como el Hijo del Hombre reina, su pueblo reinará con él. Pero resulta que Daniel no se quedó satisfecho con esta respuesta corta. Él seguía teniendo muchas preguntas. Quiere saber más acerca de esta monstruosa cuarta bestia y especialmente sobre el cuerno pequeño. Así que en los versículos 19 al 22, Daniel no solo pide una interpretación más detallada, sino que también vemos que da más detalles de su visión anterior. Como que amplía aquello que vio, como que cuenta algo que no contó de lo que había visto. Y si nos fijamos bien, esta es la misma escena de juicio que Daniel vio en los versículos 9 al 11. Pero aquí agrega 2 cosas más que son importantes. Primero, lo que agrega es que el cuerno estaba haciendo guerra contra el pueblo de Dios y parecía que los estaba venciendo. El cuerno pequeño estaba persiguiendo y atribulando a los santos de Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque así como Jesús, el Hijo del Hombre, tuvo que ser atribulado y sufrir hasta la muerte para ser rey, de la misma manera su pueblo, siguiendo sus pisadas, debemos de sufrir para reinar con él. Pero lo segundo que vemos es que el anciano de días juzgó al cuerno para hacer justicia en favor de los santos del Altísimo. Cuando parecía que el mal estaba venciendo, Dios interviene para juzgar al enemigo y salvar a su pueblo. Después de que Daniel da esos detalles adicionales de la visión, el ángel explica el significado con más detalles en los versículos 23 al 28. Y lo que está explicando, en otras palabras, es que tras la caída del Imperio Romano surgirán 10 reyes o reinos, representando, recordemos, que el número 10 representa plenitud, entonces está representando un número completo de poderes. Y dentro de estos 10 reyes, o después de estos 10 reyes, surgirá un cuerno pequeño, un rey diferente que va a derribar a 3 reyes y se opondrá directamente a Dios. Va a ser un líder político, un rey que blasfemará contra el Altísimo, perseguirá y desgastará al pueblo de Dios. Va a intentar usurpar la autoridad divina cambiando tiempos sagrados y leyes. Va a querer adoración a su manera. Va a oponerse al orden creado por Dios y a su palabra. Sin embargo, esta persecución va a ser limitada, porque va a poder hostigar o perseguir a los santos solo por un breve y determinado periodo. Acá lo presenta como 3 años y medio, como les dije antes. Y esto es importante porque nos muestra que aunque la persecución sí va a ser real, va a ser temporal y breve en comparación con el reino eterno de Dios. Toda persecución que pueda experimentar el pueblo de Dios en este tiempo siempre va a ser breve en comparación con el reino que heredaremos. Tenemos que saber que Jesús ya inauguró su reino. Y Jesús va a consumar su reino en su segunda venida. En este tiempo intermedio, en estos últimos tiempos, la iglesia ya está reinando con Dios.
En el cielo los hermanos nuestros están reinando con Cristo, sentados en tronos junto a Él, pidiendo justicia. Y acá en la tierra, la iglesia está reinando, representando a Cristo como embajadores de Él, proclamando su palabra, aunque sufriendo, aunque perseguidos. Pero como dijo el apóstol Pablo, esto es una leve tribulación momentánea en comparación con el eterno peso de gloria que nos espera. Pero también en el Nuevo Testamento Jesús confirma que Dios controla la duración de la persecución final. Según Mateo 24, 21 y 22 dice que aunque sí habrá sufrimientos sin precedentes, esos días serán cortos por amor a los escogidos, mostrando que la persecución será limitada. También es importante ver que en el Nuevo Testamento el cuerno pequeño es representado, por ejemplo, por Pablo en 2 Tesalonicenses como el hombre de iniquidad o por Juan como el anticristo, quien atacará a Dios y a su pueblo. Pablo dice en 2 Tesalonicenses que aunque el misterio de la iniquidad ya actúa, este enemigo final será revelado y destruido por Cristo en su segunda venida. Juan habla en 1 de Juan de distintos anticristos presentes como precursores del anticristo final. Y con esto Juan lo que está diciendo es, ya vivimos en los últimos días. Estamos viviendo entre la primera venida de Cristo, donde Él inauguró su reino, y su segunda venida, donde Él lo consumará. Esperando ese día de su segunda venida, el cumplimiento del reino de Dios y de todas las demás promesas que faltan por cumplir. ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? Porque la persecución contra el pueblo de Dios es real. La iglesia ha sido perseguida desde sus inicios y lo seguirá haciendo. Hoy, aquí en El Salvador también escuchamos del rugido de las bestias. Quizás no experimentamos esa persecución como lo hicieron hermanos nuestros hace 50 años o más, cuando el evangelio se estaba estableciendo en El Salvador, a quienes los aislaban de las familias. Por ejemplo, mi esposa me ha contado de una familiar de ella, una tía abuela, si mal no recuerdo, que fue de las primeras convertidas en su pueblo y que la familia la tenía aislada al final de la casa, pero que ella fue de las primeras que le predicó el evangelio a una de las tías de mi esposa, que fue de las primeras que se convirtió al cristianismo. Pero también aquí puede haber que sean hermanos que experimentaron eso, que cuando iban a evangelizar o cuando se presentaban como cristianos evangélicos en los pueblos, los recibían con piedras y con palos y los insultaban. Ahora no estamos viviendo eso en el país. Aunque seguimos sintiendo la presión diaria de una cultura que se opone a Dios. En estos tiempos podemos experimentar una persecución en forma de presión cultural y social. ¿Por qué? Porque hoy ser fiel a los principios bíblicos, especialmente en temas como sexualidad, matrimonio, el valor de la vida humana y la integridad, puede llevar a ser ridiculizados, aislados o marginados. Por eso hay muchas iglesias que prefieren no hablar de esto y muchos cristianos que prefieren no hablar de esto, aunque tengan claras sus convicciones. Hay presión para que callen su fe en ambientes académicos, laborales o políticos, especialmente cuando la fe choca con las ideologías populares. Hay presión para profesionales o estudiantes cristianos que pueden ser presionados a comprometer su fe o permanecer en silencio sobre temas donde la cosmovisión bíblica entra en conflicto con políticas de ideologías actuales, o simplemente porque el catedrático no es cristiano y quiere ridiculizar a los cristianos. Los medios de comunicación fácilmente pueden retratar a los cristianos como fanáticos, extremistas o como un obstáculo para el avance social. Y comienzan a calumniar lo que hacen los cristianos y a señalar a los cristianos y a presentarlos como retrógradas libremente, con libertad de expresión en contra de los cristianos que saben que no se van a oponer a ellos, pero no lo hacen con falsas religiones como el Islam. Esta censura se ve, por ejemplo, en las redes sociales, que en ocasiones cuando los cristianos publican
sus opiniones bíblicas son borradas, son censuradas. Pero recordemos, hermanos, que aunque las bestias rujan, Cristo reina. Su trono no será movido y su pueblo reinará con él. Así que no temamos, perseveremos en fidelidad, sabiendo que nuestra victoria está segura en Jesús. Estaba leyendo una historia de que hace algunos años un pastor en Nigeria fue arrestado y golpeado por compartir el evangelio en su comunidad. Cuando le liberaron, alguien le preguntó: ¿valió la pena sufrir tanto por predicar? Él respondió: no me golpearon a mí, golpearon a un embajador del rey, y el rey vendrá. Y es lo que vemos precisamente en los versículos 26 y 27 de Daniel 7. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Y aunque Daniel 7 sí nos habla del cuerno pequeño, del anticristo, su mensaje principal no son las bestias ni el cuerno pequeño. Su mensaje principal es que el pueblo de Dios recibirá y poseerá un reino eterno. 3 veces se menciona en estos versículos del 15 al 28. A pesar de las persecuciones y el poder de imperios malvados, Dios sigue siendo soberano y tiene el control de la historia. Jesús mismo, el Hijo del Hombre que reina, prometió que los creyentes heredarán el reino preparado desde la fundación del mundo. Aunque ahora enfrentemos sufrimiento, la liberación está cerca, porque Dios va a juzgar a los impíos y establecerá su reino perfecto junto a su Hijo y su pueblo fiel. Por eso leemos en Mateo 25, 31 al 34. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Hermanos, todo esto nos lleva a preguntarnos: ¿con qué perspectiva viviremos? ¿Con qué perspectiva vivirás? ¿Vivirás con la perspectiva del mundo para vivir en temor, o con la perspectiva de Dios para vivir con esperanza? Sí, hay bestias, pero hay un trono más alto. Sí, hay guerra, pero hay victoria asegurada. Sí, hay persecución, pero hay un reino eterno. Todo es cuestión de perspectiva. El pastor Bryan Chapell, predicando este pasaje, cuenta en uno de sus libros que después de una intensa persecución en su país, donde los cristianos fueron atacados, de la iglesia incendiadas, un pastor de nombre Andrew sufrió una brutal golpiza por predicar el evangelio. Aún así, cuando un hermano le preguntó si tenía miedo de volver a predicar, Andrew respondió con calma y firmeza: ellos quemaron nuestras casas, pero no pueden quemar el reino. Golpearon a un pastor, pero no pueden golpear al rey. Cristo aún reina y nosotros reinamos con él, incluso en el sufrimiento. Por eso, hermano, hermana, aunque el mundo te persiga, permanece firme, porque Cristo reina y su iglesia reinará con él. Y Dios nos hace un llamado claro hoy. En primer lugar, no temas a los impíos de este mundo. Las ideologías, gobiernos de persecuciones actuales son como bestias pasajeras. Solo el reino de Cristo permanece. En segundo lugar, confía en la justicia de Dios, aunque no la veas de inmediato. Pero Dios sí está sentado en el trono. Él juzgará al mundo con justicia. En tercer lugar, mira a Cristo, mira al Hijo del Hombre. Él ha vencido por ti y reinarás con Él si tú permaneces fiel. Y por último, vive como ciudadano del reino eterno. No sigas la corriente de este mundo. Tú vive con esperanza, con santidad y en fidelidad.
sabiendo que el reino es tu herencia. Porque aunque el mundo te persiga, permanece firme, permanece fiel, porque Cristo reina y su iglesia reinará con él. Vamos a orar.